La espiritualización y depuración. No seamos necios y no le demos interpretaciones materiales a lo que es altamente moral y espiritual. Está claro que muchos se quieren salvar solo teniendo fe, pero la fe ciega y fanática lleva a cometer muchos errores, por lo que sí se necesita la sabiduría del Espíritu de verdad, que nos dice que además de fe, necesita el Espíritu méritos, obras, estudio, análisis de su palabra y renunciación bien entendida, sin negar a la carne, ya que la carne, cuerpo o materia es un instrumento del Espíritu en este mundo, por medio del cual cumple su misión y la reencarnación existe, no así el diablo, el infierno y la muerte, quienes no existen en la creación de Dios. Cuando ocurrió el sismo y tsunami en Japón, donde la planta nuclear de Fukushima fue destruida, mucha gente se fue del país por temor a la radiación. Cuando ocurrió la pandemia, mucha gente regresó a Japón pensando que estaría a salvo aquí. Cuando inició la guerra rusa-Ucrania y otras guerras en el mundo, muchos escaparon a otras naciones. En verdad, no hay paz en el mundo. Pero no nos sorprende, porque desde la Segunda Guerra Mundial ya son los primeros dolores del parto que se nos habían venido advirtiendo. Las iglesias, templos, recintos, sinagogas, casas de oración, los libros y todo lo material desaparecerán en esta era espiritual, pues todos llevaremos al fin un culto interior hacia Dios y un culto espiritual a María. Las palabras del Maestro son tan claras que no son difíciles de analizar. Suprimamos todos los ritos y símbolos entre nosotros, no por temor a la justicia de los hombres, sino por mandato del Padre. Seamos obedientes a su palabra, como los seres espirituales nos enseñan. Por otra parte, suprimamos las curaciones materializadas que se efectúan en medio de nosotros, porque toda curación espiritual debe ser a través del fluido espiritual. Suficientemente nos han explicado en qué consiste este. No recetemos imitando a los médicos de la tierra. ¿Acaso el Señor necesitó de recetarios para curar a los enfermos? En el segundo tiempo, todo en nosotros debe ser espiritual, y debemos dar el primer paso, porque el tiempo de la depuración ha llegado. Por eso, en el nombre del Señor, cumplamos sus órdenes, retiremos la curación material, la escala, los cuadros, las recetas, nuestros rezos y cánticos, porque tenemos de lleno el bálsamo, la fuerza, la luz, la palabra del Señor, el mandato divino y su enseñanza. Solo los necios, los reacios de entendimiento y duros de corazón seguirán sufriendo. Si tenemos una incapacidad física o mental, alguna enfermedad, estamos en pecado o en caminos equivocados, los dones espirituales se pueden manifestar. Dios no los quita ni los cambia. Por el contrario, estos nos ayudan para volver a la salud y al camino de Dios. Pero no olvidemos que no debemos de lucrar con nuestros dones, ni ponerlos al servicio de organizaciones o jerarquías. En la doctrina espiritual perfecta y estricta de Cristo, no existen los dogmas, las sentencias ni los anatemas. Tampoco existen las organizaciones y las jerarquías, por lo tanto los espiritualistas no estamos organizados, porque si lo hiciéramos, mataríamos el principio de la unificación espiritual, ya que en el mundo espiritual no hay jerarquías de ángeles o demonios. Todos estamos dentro de la escala de evolución y perfeccionamiento espiritual, donde solo Dios sabe qué nivel tenemos, o en qué escala estamos, o en qué planeta habitamos. Solo sabemos que hay nichos, moradas o mundos más cercanos o más alejados de Dios. Viendo las obras de cada quien, podemos darnos una idea de qué mundo provenimos.
Tampoco los muertos se levantarán de sus tumbas en el día del Señor, al que erróneamente llamamos el día del juicio final, ya que la muerte, el diablo y el infierno no existen. Tampoco tenemos templos ni iglesias de cantera, ni nos envanecemos poniéndonos coronas por nuestra propia mano, ni llevamos títulos del mundo. Cristo, en su manifestación como Espíritu de verdad y de consuelo, y el mundo espiritual de luz, nos aclaran este y muchos otros temas en sus cátedras dadas hasta 1950. A lo largo de estos videos veremos algunos ejemplos, como los que se encuentran dentro del Tercer Testamento, el libro de la vida verdadera, que está compuesto por 12 tomos. Dichos tomos tienen en su totalidad 366 enseñanzas divinas. Después de 1950, un grupo de hombres y mujeres, en su mayoría antiguos portavoces, empezó a juntar las revelaciones que se hallaban dispersas por todo el país, México, con el propósito de publicarlas en un gran libro para conocimiento de la humanidad. Al hacerlo, debieron preferentemente apoyarse en copias de los manuscritos escritos a máquina, los que luego de las anotaciones taquigráficas de las revelaciones habían sido realizadas por los mismos escribas para ser transmitidas posteriormente en forma de copias, según fueran requeridas. Se reunió una considerable cantidad de manuscritos de revelaciones, de entre los cuales finalmente fueron seleccionados 366, para integrar los 12 libros seriados del libro de la vida verdadera. Esto representaba tan solo una parte de todas las revelaciones, especialmente de las de los últimos años antes de 1950. A la vista de esta gran cantidad de revelaciones, se puede partir de la premisa de que estas 366 enseñanzas consideradas como un todo abarcan la doctrina y todos los temas que el Espíritu Divino ha querido acercar a la humanidad y sobre los cuales Él quería manifestarse, para que aquella encuentre el camino hacia un futuro más promisorio. Ahora, ¿qué contienen dichas enseñanzas? Explicaciones del Santo Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad o del Consolador prometido, o como lo puede expresarse también el Tercer Testamento, está compuesto de la doctrina espiritual del segundo advenimiento de Cristo. Esta palabra pretende ser para el hombre de hoy una ayuda orientadora y conducirlo hacia una mejor y más acabada comprensión de Dios, de sí mismo, del sentido de su existencia en este mundo y de los acontecimientos que le suceden en su vida personal, así como de los sucesos y las transformaciones que necesariamente acompañan los comienzos de esta era del Espíritu Santo. Con la segunda venida espiritual de Cristo en la palabra, esta era del Espíritu y la espiritualidad del ser humano ya se ha iniciado y Cristo, con su nueva palabra de amor, ha señalado el camino que conduce a ella. Contrariamente a todas las expectativas de la cristiandad, el acontecimiento principal en la segunda venida de Cristo no es algo por venir, sino ya es historia. En el periodo de tiempo entre 1866 y 1950, se cumplió en silencio, desapercibido e ignorado por el gran mundo y la cristiandad. No en el centro de la cristiandad occidental en Roma, o en el centro de la devoción ortodoxa en el monte Athos, ni como era por muchos esperado en la antigua Jerusalén judeocristiana, o en el ámbito de la teología o filosofía teologal protestante, sino en un país del llamado Tercer Mundo, en México. Y allí tampoco en medio del poderío y la pompa de la dominante Iglesia Católica, sino en un ámbito de pobreza y humildad, entre el pueblo sencillo de los suburbios o zonas marginales de la Ciudad de México, irradiándose y difundiéndose desde allí por el país. ¿Quién lo hubiera esperado? El regreso de Cristo se hizo realidad en forma de revelaciones recibidas espiritualmente por personas por Él elegidas en estado de éxtasis entre el pueblo humilde. Todo esto para nosotros son solo buenas noticias, pero para muchos no lo son, pues existen grupos opositores e incluso existen quienes predican bajo el mismo nombre de espiritualistas trinitarios marianos, seguidores de Elías como eliasismo, quienes se dicen ser también cristianos o discípulos del Espíritu Santo, etc., pero que en la práctica en realidad tienen tendencias religiosas y políticas,
con arraigadas costumbres fanáticas e idólatras. Pero su materialismo y las ideas que en su mente llevan los alejan del Maestro, y en todos los tiempos estos enemigos de la verdad han sentido repulsión hacia el llamado de los enviados de Dios, al verse combatidos sus símbolos y sus formas especiales de hablar o de vestir en el culto a Dios. Y en cuanto al control que ejerce la política y las ideas de hombres en el mundo, deja mucho que desear la distinción en razas, las clases económicas y sociales desiguales y las guerras que éstas hacen. Hay mucho trabajo que hacer en la implantación del reino de Dios en la tierra, y muy pocas manos ayudando. Los invitamos a compartir estas enseñanzas a todo el mundo. Escuchemos a continuación algunos extractos del Tercer Testamento, Libro de la Vida Verdadera, Álbum de la Sabiduría. Es día de gracia para vosotros. Venís a escuchar mi amorosa palabra que inunda de amor a vuestro corazón. Os estremecéis de júbilo al pensar que sois los precursores de aquellas generaciones de discípulos míos que están por llegar a la tierra. Entonces, confesáis delante de mí que sois torpes y débiles para desempeñar una misión que sea digna de mí. Dudáis, porque no me habéis comprendido. Mas yo no os enviaría a cumplir tan delicado cargo mirándoos débiles como estáis en estos instantes. Mis enseñanzas descienden día tras día a vosotros, para adoctrinarlos y fortaleceros, para enviaros a la lucha una vez que estéis firmes en vuestra fe. Recordad que Jesús os decía la verdad, que era el Hijo del Hombre. Comprended lo que estas palabras significan. Algunos de vosotros os llamáis y os hacéis llamar a vosotros mismos excelentísimos, reverendísimos, santísimos, y con esa candidez y orgullo que solo un instante viven, os seguís llamando poderosos, señores, mártires y apóstoles del bien. No importa, es que andáis extraviados, y os permito hacer lo que sea de vuestra necedad, aún dentro de vuestras peticiones de absurdos y de pequeñeces, pero siempre dentro de los altos designios de mi divinidad, que vosotros aún no podéis entender. Por lo contrario, os creéis los pequeños y desgraciados, desamparados de Dios, los repudiados, los ofendidos, los despreciados, los que decís que por vuestra negra suerte el destino os hizo robar, matar, prostituiros, y que por ello estáis pobres, enfermos o renegados. No importa. Es que también andáis extraviados como lo están nosotros. Mas presto estoy para recibiros y para daros en abundancia cuando me llaméis. Cuando en lo más amargo de vuestros pesares y dolores reconozcáis con agradecimiento y humildad que aquellos son escasos y pequeños ante lo que verdaderamente merecéis, y bendiciéndolos, deis gracias a Dios, porque os da la fortaleza con que los resistís. Cuando impasibles ante la injuria, améis y bendigáis a quien os ha herido, y con alto agradecimiento bendigáis a Dios porque hace posible en vosotros mismos tamaña maravilla. Entonces será, porque estáis empezando a sentir el verdadero amor cristiano, y estaréis muy por encima de las actuales afirmaciones y negaciones de una humanidad caída por su propia voluntad. Y pensáis, ¿cómo es posible que los renegados y criminales puedan recibir esa gracia de Dios igual que aquellos que, si bien es cierto, no son santos ni excelentes, no son tan malos como aquellos? Ah, humanidad, humanidad, siempre olvidáis que no estáis en condiciones de ver más allá de vuestras pestañas. ¿Por qué olvidáis que unos pecan vestidos de oropeles y otros pecan desnudos? Empero, dentro de vuestros propios razonamientos, podéis entender que más grave es la misma falta en vuestros sabios que en aquellos que consideráis ignorantes. Olvidáis también que la gracia o las dádivas de Dios llegan a los que saben amar, cualquiera que sea la máscara en el rostro con que momentáneamente crucen por el mundo. Grabad en vuestra memoria que ante mí
Vuestras personalidades no son más que ropajes y máscaras con las que disfrazáis desde vuestro cuerpo hasta vuestras circunstancias sociales, religiosas o morales. Yo no atiendo vuestra palabrería ni vuestros vestidos materiales. Yo respondo a vuestras límpidas intenciones espirituales. Yo respondo a las ideas purísimas, a los tristes lamentos de los hombres y de los espíritus, pero siempre que vengan acompañados de un pequeño destello de humildad, de reconocimiento y de aceptación de que les ha faltado el amor al prójimo. Yo no soy el otorgador de frívolos antojos humanos, ni el ayudante de los que se creen fuertes y suficientes para bastarse a sí mismos. Si alguno piensa que los pecadores no son dignos de que yo venga a salvaros, de cierto os digo que ese no me conoce. Yo no quiero la muerte para ninguno de mis hijos, y una vez más estoy dispuesto a sacrificio para salvaros y llevaros a la verdadera vida. Comprended que no es posible que exista un ser que, habiendo sido creado para determinado fin, logre hacer variar la voluntad del Creador. Y vosotros fuisteis creados para elevaros hasta mí por el camino de la verdad. Ese camino es el que han perdido los hombres con su materialismo, y es el que vengo a trazaros nuevamente con mi amor. Haré que esta humanidad, a semejanza del pueblo de Israel, rompa las cadenas de la esclavitud y se encamine a la falda de la montaña, donde escuchará mi voz, que le señalará el camino a la tierra prometida. No concedí a toda la humanidad la gracia de escuchar mi palabra en este tercer tiempo. Lo hice con aquellos que podían sentirme y creerme bajo esta forma. Esta manifestación, esta palabra, servirá de preparación para que toda la humanidad sienta más tarde mi presencia bajo una sola forma, la espiritual. No temáis, pueblo. Tened la seguridad de que no estaréis solos en esa hora, porque la naturaleza hablará, y los elementos darán testimonio y cumplimiento a mis profecías, para que la humanidad reconozca que este es el tercer tiempo, el de la manifestación del Espíritu de verdad. Mi justicia pasará sobre toda criatura y tocará a todo ser humano, como en aquel tiempo el ángel del Señor pasó sobre Egipto, dando cumplimiento a mi justicia, salvándose de ella tan solo los que habían señalado sus puertas con la sangre del Cordero. En verdad os digo que en este tiempo será salvo todo aquel que vele y tenga fe en la palabra y en las promesas del Salvador, el Cordero Divino, que se inmoló para enseñaros a orar y a cumplir con perfecto amor la misión de vuestra restitución, porque mi sangre, como un manto de amor, lo protegerá. Mas el que no velase, el que no creyese o blasfemase, ese será tocado para que despierte de su letargo. El año 1950 se acerca y pronto llegará el tiempo de justicia del que os hablo, el tiempo de la lucha de la luz contra la tiniebla. Preparaos, pueblo, velad y orad, sentid el dolor de vuestros hermanos. Mirad cómo van enfermando las envolturas y el espíritu, lleno de angustias por los peligros que los acechan, buscan un faro que los ilumine y un bálsamo que cure sus males. Yo os he preparado para que seáis pastores de esas ovejas perdidas y las acerquéis a mí para limpiar su espíritu, sanar su cuerpo y prepararles su camino, inspirándoles el amor y la rectitud para que den principio a una nueva vida. Mi luz ha aparecido en esta tierra y se extiende por doquiera, congregando en torno mío a mis hijos de todas las razas y creencias. Vosotros que ahora oís mi palabra, habéis recobrado vuestros dones, habéis sanado y estáis llenos de fortaleza. Cuando la humanidad conozca esos sucesos, os llamará privilegiados, os pedirá que le deis un poco de esta verdad que os he revelado y escuchará ansiosa vuestras palabras. Hay muchos que, debiendo estar ya leyendo en este libro, han retardado su llegada, y vendrán cuando mi palabra haya cesado. Mas para entonces estaréis preparados y les enseñaréis con amor
como yo os he enseñado a vosotros. No temáis a las tinieblas en que viven vuestros hermanos, ni a la lepra, ni a la espada de su lengua. Se acercarán a vosotros, reacios los unos, otros comprensivos. A todos les enseñaréis con caridad. Yo os he hablado con amor, y mis palabras han sido una caricia y un consuelo para todos mis hijos. Me he presentado entre grandes multitudes, sin mirar que unos creen y otros niegan mi palabra. He venido a cultivar el corazón humano sin distinción alguna. Este riego de mi amor lo fecundará, y en corto tiempo la vida del hombre se transformará. Después de que mi palabra haya cesado, quedaréis vosotros como mis discípulos y seguiréis mis pasos testificando con vuestras obras la verdad de mis lecciones. Quiero hacer de vosotros un pueblo fuerte, luchador, que venza los obstáculos y llegue al fin de su misión, para conquistar el galardón que le he prometido. Cuando os he ungido, he hecho que reconozcáis vuestros dones y habéis quedado preparados para la gran jornada. No os sometáis a prueba a esos dones, antes bien, creed en ellos y no faltéis a la fe. No me probéis a mí, porque si esto hicieseis, yo siempre demostraré quién soy. Mas si yo os sometiera a prueba, flaquearíais. Si queréis sanar a los enfermos, hacedlo en mi nombre llevando con humildad vuestra misión. Cuando yo señale el término de la vida de vuestros hermanos, no me pidáis que alargue su existencia. Convertíos en guías de esos espíritus que son llamados al más allá y a los cuales confío a vuestra caridad. Mas cuando tengáis que devolver la salud del cuerpo, sentid el dolor de vuestro hermano y recurrid a vuestros dones, aconsejando y dando fortaleza, y vuestro amor hará prodigios. Me hacéis presente a los corazones que por su insensibilidad no han recibido mi doctrina. Revestíos de paciencia, que si tenéis fe, con mi palabra sembraréis esta simiente en todos los corazones, y yo concederé a vuestra porción las pruebas necesarias para su convencimiento. Quiero que recordéis siempre mis lecciones, porque no he venido a hablar en el desierto, sino a depositar mi luz en vuestro espíritu y corazón. Pensad que si vosotros despreciáis mis enseñanzas, hay muchos hambrientos que me esperan mucho tiempo porque saben que he de venir a corregir todos los errores. Mis escogidos están diseminados sabiamente en todas las naciones. Todos tienen un encargo mío que cumplir. Algunos vendrán a esta nación, movidos aparentemente por causas materiales, unos en busca de trabajo, otros de tranquilidad. Para ese tiempo, quiero que estéis preparados, que ya seáis mis discípulos. Solo así será creída mi palabra, por el ejemplo y la fe que el pueblo sepa dar a sus hermanos. Yo soy el administrador divino que os enviará a tiempo a esparcir la semilla. Mas no quiero oír de mis discípulos estas palabras. Maestro, me habéis dicho que la tierra estaba preparada y limpia, y he encontrado espinas y piedras con las que he tropezado. Y yo os respondo, no os he ofrecido un camino florido. Os he dicho que es el mismo que recorrió Jesús en el segundo tiempo, y después de él, todos sus discípulos. Discípulos, todos podéis seguirme porque estáis limpios. Antes de atraeros a mí, os he purificado. Por tanto, sois dignos de esparcir mi simiente en el corazón de vuestros hermanos. Las tierras están dispuestas y preparadas porque el espíritu de Elías ha sido en este tiempo como el sonido de una campana que ha despertado a todo el que duerme. Todos los que os recreáis oyendo mi palabra, habéis sido tocados por la gracia de aquel pastor espiritual. En verdad os digo que cuando os veo reunidos escuchándome, hay gozo en mí, y cuando no os acercáis al árbol a comer de su fruto, hay tristeza en vuestro Padre. He venido a congregaros en este pueblo, tiempo ha disperso en el mundo,
he venido a reunir a las 12 familias para luego hacer de ellas una sola y enviarla con una misión de paz entre la humanidad, mas cuando contemplo la ingratitud entre estos hijos, no puedo menos que sentir dolor y tristeza. Vengo a confiaros el árbol de la vida eterna, cuyo fruto dulcísimo es salud, alegría y paz. He dejado que los hombres cultivasen árboles, mas he visto que la mayoría de sus frutos han sido amargos, y de ellos han hecho comer a la humanidad. Mi palabra ha tropezado con vuestro egoísmo. Por eso os he dicho que lo que os estoy entregando es para que a su vez lo hagáis del conocimiento de vuestros hermanos. Pero vosotros solo queréis recrearos con mis manifestaciones, sin contraer deberes hacia los demás. Mas el Maestro no os ha llamado para enseñaros lecciones inútiles. He venido a deciros que aprendáis esta divina lección para que más tarde la aprovechéis en vuestra vida, llevándola a la práctica con vuestros semejantes. Yo os revelo en este instante que vuestro espíritu tiene una deuda atrasada con todo aquel que llega a vosotros con un sufrimiento, con una necesidad o con una petición. Mirad con cuánto amor los pongo a vuestro paso para que cumpláis vuestra restitución, haciéndolos objeto de vuestra caridad. Tiempo ha que os estoy hablando para tomar en el seno de este pueblo un nuevo apostolado. Generación tras generación ha escuchado mi palabra, y aún no descubro a los que por su firmeza sean los cimientos de mi templo. El año de 1950 tendrá que sorprenderos, y al no escuchar ya mi palabra, os sentiréis como huérfanos. Mi justicia tendrá que tocaros hasta que comprendáis que tenéis que reuniros y formar un pueblo lleno de armonía y fraternidad. Esos tiempos se avecinan. Y ahora que aún hay oportunidad en que podéis prepararos con amor, os digo, no esperéis dormidos a que llegue esa hora. ¿Os parece difícil la unificación e imposible vuestra reconciliación y fraternidad con todos los pueblos de la tierra? De cierto os digo que los hombres llegarán a reconocerse y amarse. Cuando los hombres sometan a su libre albedrío a la conciencia y obren de acuerdo con la voluntad divina, sentirán que la carga de la vida se hace ligera y que nada fatiga al cuerpo ni al espíritu. Cuánto anhela el Padre que todos os sintáis delante de mí como hijos y no como reos. Siempre que dejáis la tierra y os presentáis a darme cuentas del cumplimiento de vuestra misión, os sentís abatidos bajo los cargos que os hace vuestra conciencia. Y ya es tiempo de que lleguéis entonando un himno de triunfo y de gozo, para que podáis decir a vuestro Padre, Señor, todo está consumado. Si el camino hubiese sido amplio, ya hubiese llegado toda la humanidad hasta la cumbre. Pero como el camino ha sido de pruebas y la puerta estrecha, ha sido menester hacer méritos para poder penetrar en él. Es imposible que desde este mundo tratéis de imaginar qué es y cómo es mi reino, el cielo y la gloria. Quiero que os baste saber que es un estado de perfección del espíritu, desde el cual ve, siente y comprende la vida maravillosa del espíritu que hoy no podéis comprender ni concebir. Os digo que ni a los espíritus que habitan en planos más altos que aquel en que vivís, conocen la realidad de aquella vida. ¿Sabéis lo que es vivir en el seno del Padre? Cuando habitéis ahí, entonces podéis saberlo. Solo un vago presentimiento, una leve intuición de aquel misterio cruzará fugazmente por vuestro corazón, como un aliciente en vuestro camino de evolución. Venid al Padre por el camino estrecho del amor, que es caridad, que es perdón, que es humildad, y apartaréis de él su tristeza. Pueblo, os he visto llorar por el mundo. Bendito seáis. Comienza vuestro corazón a sentir el dolor ajeno. Os he contemplado en el silencio de la noche, elevando vuestro pensamiento hacia mí para pedirme la paz y el bálsamo para la humanidad. En verdad os digo, no sabéis cuánto alcanza el mundo por vuestra oración. No temáis no llegar a conocer en esta vida el resultado de vuestras peticiones.
y de vuestras lágrimas por aquellos a quienes ni siquiera conocéis. El cincel del dolor está puliendo vuestro corazón, y mi palabra os inspira a cada instante la caridad. Hoy comprenderéis la fuerza que poseéis por el pensamiento, así como por otros dones que hasta ahora no habéis cultivado. Dentro de vosotros existe una vida aún desconocida. ¿Imagináis el dolor de un espíritu cuando, al retornar al valle espiritual, se da cuenta de que no supo cumplir su misión en el mundo, ni revelar a la materia sus dones y atributos? En este tiempo vengo a entregaros nuevamente mis lecciones, aunque en la doctrina que os di en el segundo tiempo ya os las había dado, mas entonces no podías analizarlas. Todo aquello que no acertabais a comprender lo considerabais misterio, y sobre ello extendíais un velo. Ese velo es el que ahora vengo a desgarrar con mi luz, para que los misterios os muestren su esencia. He aquí por qué os he dicho que no conocíais la fuerza del pensamiento. Hoy os digo que el pensamiento es voz y es oído, es arma y es escudo. Lo mismo crea que destruye. El pensamiento acorta la distancia entre los ausentes y encuentra a los que se habían perdido. Conoced vuestras armas antes de que la lucha comience. El que sepa prepararse será fuerte e invencible. No será necesario que esgrimáis las armas homicidas. Vuestra espada será el pensamiento limpio y puro, vuestro escudo la fe y la caridad. Aún en el silencio resonará vuestra voz como mensaje de paz. Esta es la lección que vengo a enseñaros ahora, y en verdad os digo que mis palabras no se perderán, así como no fue inútil una sola gota de mi sangre derramada en el Calvario. Del tiempo que os he dado para vuestra vida material, os estoy quitando unos instantes, por los cuales podéis alcanzar la vida eterna. Estos momentos no tienen precio. Ni siquiera os exigí que creyeseis en mí. Cuando llegasteis, fui yo quien se adelantó a daros pruebas, sanando vuestros males del cuerpo, dando paz a vuestro espíritu, o algo que creáis inalcanzable. Después, cuando habéis creído en mí, y os habéis entregado con fe al cumplimiento de mi ley, he señalado a cada quien su misión, para que no se equivoque de camino, para que solo tome lo que le corresponde, y entregue a sus hermanos la caridad y el amor, como yo he venido a hacerlo en vosotros. ¿Por ventura creéis que todos los que enseñan son maestros? ¿Creéis que todos los que se nombran ministros de Dios son enviados míos? O sea que yo les he dado la misión que están desarrollando. ¿Creéis que todos los que reinan, gobiernan y mandan en el mundo poseen los dones necesarios para cumplir esa misión? No, pueblo. ¿Cuán pocos son los que desempeñan el cargo que en verdad les ha sido confiado? Mientras unos usurpan un puesto que no les corresponde, los que deberían desempeñarlo se ven humillados y postergados. He tenido que venir nuevamente como maestro a enseñaros, yo que soy vuestro Dios, a ofreceros la comunión espiritual, y yo que soy vuestro Rey, a gobernaros para encauzar a vuestro espíritu en el sendero de evolución. Ayer solo almacenabais palabras que nadie os enseñaba a comprender o a interpretar, y que solo os llenaban de confusión. ¿Quién de vosotros, después de recibir mi palabra como una semilla y el rocío fecundador de mi luz, que lo explica todo, cree aún en el fuego eterno del infierno? Ninguno. Hoy sabéis que no será el temor al castigo lo que os hará cumplir mi ley, sino vuestro amor, nacido en lo más profundo del corazón. Aquellos tiempos en que vuestro espíritu temblaba ante la justicia de un Dios terrible e inexorable ha pasado. Erróneamente se ha interpretado lo que en sentido figurado os revelé en tiempos pasados. Lo que debéis saber es que cuando la conciencia de un pecador logra apartar al espíritu de su materialismo y le señala todos sus errores, la comprensión de su ingratitud lo hace arrepentirse
y la vergüenza que sufre es tan intensa que os parecerá débil junto a aquella la idea falsa del fuego material como elemento purificador del espíritu. La conciencia es la luz de Dios, y esa luz es fuego de amor que consume toda impureza. He ahí el fuego en el que se funde de nuevo el espíritu, para levantarse otra vez lleno de luz. También os digo que así como existe ese fuego en la conciencia, que no es fuego material, también existe en el espíritu tinieblas y soledad, que no son como las que tenéis en el mundo, ni como las imagináis. ¿Cómo habéis podido creer que en el día del juicio resuciten los cuerpos de los muertos y se unan a sus espíritus para penetrar en el reino de Dios? ¿Cómo podéis interpretar así lo que en otros tiempos se os ha enseñado? La carne es de este mundo, y en él se queda, mientras el espíritu se levanta libre y vuelve a la vida de donde brotó. Recordad que así lo expliqué a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de mi espíritu, espíritu es. La resurrección de la carne es la reencarnación del espíritu. Y si unos creen que es una teoría humana y otros creéis que es una nueva revelación, de cierto os digo que esta revelación comencé a darla a conocer al mundo desde el principio de la humanidad. Prueba de ello podéis encontrarla en el texto de las Escrituras, que son un testimonio de mis obras. Mas en este tiempo ha llegado esta revelación a vuestro espíritu en un grado mayor de evolución, y en breve será tenida en justicia como una de las leyes más justas y amorosas del Creador. Desechad la creencia que tenías acerca del día del juicio, que no es un día de los vuestros, porque es un tiempo, y el fin del mundo no es el del planeta en que vivís, sino el de la vida egoísta que sobre él habéis creado. En verdad os digo, vivís en el día del Señor, estáis ya bajo su juicio, vivos y muertos están siendo juzgados, actos pasados y presentes son pesados en esta balanza. Abrid vuestros ojos para que seáis testigos de que por doquiera la justicia divina se hace sentir. Ahora es cuando debéis permanecer fuertes, porque la tempestad se ha desencadenado y las tentaciones os acechan a cada paso. Dejad la Sodoma y Gomorra, ciudades pecadoras, y no volváis vuestro rostro, porque ellas os están invitando. Ya que os liberasteis, no volváis a caer en su seno, no sea que luego no tengáis fuerzas para separaros de ella. Id sin deteneros en pos de la ciudad de paz, aquella que llegará a establecerse en vuestro corazón cuando el tiempo sea llegado. ¿Cuánto durará el juicio? No lo sabéis. Mas de cierto os digo que el tiempo de purificación será cortado por mi caridad divina. Ancianos que lloráis porque vuestra razón os dice que no veréis en la tierra el triunfo de mi ley, en verdad os digo, ¿quién puede aseguraros que no volverás para entonces al mundo, a ser testigos del arribo de mi reino, y a dar un paso más en el camino? A los que no volviesen les digo, que yo les haré contemplar desde el más allá el triunfo de mi justicia, y la voz y la presencia de esos seres será sentida en la tierra. Una nueva lección os he entregado. Con ella he destruido conceptos erróneos porque habíais materializado enseñanzas anteriores. Ved que os hablo en múltiples formas. Una misma lección os la enseño de distintas maneras, para que ninguno se quede sin comprender mi palabra. Tened en cuenta que ni vuestro espíritu ni vuestro entendimiento tienen el mismo grado de evolución en todos los que venís a escucharme. Yo sé lo que cada quien necesita, por eso humanizo y limito mi palabra hasta hacerla comprensible a todos y a cada uno de mis párvulos. Después de entregaros mi lección, y a fin de que vuestro análisis sea acertado y justa vuestra interpretación, os envío a mis emisarios espirituales, mensajeros y explicadores de mi palabra, para que
os ayuden en vuestro estudio y análisis y encontréis así la esencia de mis revelaciones. Quiero que lleguéis a comprender la importancia que tiene el estudio y el análisis de mi palabra, ya que cada frase encierra, cuando no una revelación, una profecía, cuando no un juicio, una lección para vuestro espíritu. Quienes den a mi obra la importancia que ella encierra en este tercer tiempo y se profundicen en el análisis de mi palabra, verán el florecimiento y el desarrollo de muchos dones que estaban latentes en su ser. Benditos sean los que despiertan ante la voz de su Señor, porque al levantarse a cumplir su misión, se percatarán de que no son parias ni menesterosos como habían creído, y sabrán además que nunca estuvieron olvidados por su Padre. El que por necesidad, incredulidad o materialismo no desarrolle en este tiempo sus dones y potencias espirituales, se verá a cada paso sorprendido por los grandes acontecimientos y las pruebas destinadas a manifestarse en esta era. Por eso os digo, preparaos, velad y orad, poned alerta a la humanidad. ¿Habéis observado en vosotros vuestro despertar espiritual? ¿Estáis convencidos de que verdaderamente os encontrabais durmiendo? Pues haced con vuestros hermanos lo que mi palabra ha hecho con vosotros, y estaréis en condiciones de iniciaros en la comunicación de espíritu a espíritu. Cuando habléis de mí y entreguéis vuestro testimonio, hablad claro, para que a ninguno confundáis. ¿Por ventura vine oculto tras el misterio o envuelto en sombras? Es verdad que he venido en espíritu, invisible a vuestros ojos humanos, pero espíritu no significa misterio ni tiniebla, sino luz, verdad y claridad, para quien sabe observar con buena fe y analizar con buena voluntad. A este pueblo que ha sido testigo de mi comunicación por el entendimiento humano, le hago saber que para que el tiempo que a este estudio ha dedicado y la lucha que ha sostenido para permanecer firme entre las multitudes tengan mañana un fruto digno de sus méritos, es necesario que cuando esta palabra cese de vibrar a través del portavoz, haya acumulado en su corazón todas mis enseñanzas, a fin de que esté en aptitud de testificar esta verdad. Mi pueblo me dice en su corazón: Maestro, durante muchos años hemos escuchado tu divina palabra sin lograr llegar al fondo de tu enseñanza. ¿Cómo podemos alcanzar la preparación que nos pides en los escasos años que nos restan de escucharte? Y yo os digo que si no habéis llegado a comprender mi revelación, ha sido porque os ha faltado preparación y meditación para lograr el mejor análisis de las lecciones que os he venido entregando. Voy a concederos una gracia, por medio de la cual podréis llegar a extraer toda la sabiduría que os he dado en mi palabra. Pero no creáis que esa gracia consiste en prolongar mi estancia entre vosotros. No. ¿Qué objeto tendría permanecer por más tiempo después de haberlo dicho todo y de haberoslo legado en los escritos? Aquella gracia de que os hablo la tendréis inmediatamente después de que mi palabra haya dejado de vibrar en 1950. Entonces os concederé un tiempo para que os consagréis a la lectura minuciosa de las innumerables lecciones que os di. Haréis una meditación concienzuda y un estudio profundo, que os ayudará a descubrir toda la esencia que el Verbo vertió en su comunicación con los hombres. Con ese estudio iréis espiritualizándoos y adelantaréis en conocimiento y preparación. Entonces exclamaréis regocijados: Señor, bendito seas, porque nos diste la oportunidad de aprovechar aquel caudal de luz que nos trajiste, y que ya se iba alejando de nuestro corazón. Este es el tercer testamento, del Dios único, que se ha manifestado a los hombres en tres formas o fases distintas. No podréis negar que durante el tiempo de mi comunicación estuvieron con vosotros mis complacencias, aunque también estuvo presente mi justicia. Todo ello os ha ayudado a comprender que verdaderamente se trataba de una revelación divina, y que es cierto que una nueva era se ha iniciado para la humanidad. Oh naciones benditas, aunque no sintáis la cercanía de mi presencia, ni os deis cuenta de que habéis penetrado en el nuevo tiempo, que es de luz y de justicia, yo os doy mi amor, mi perdón y mi bendición. Mi paz sea con vosotros.